Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Este video que voy a hacer tal vez sea un video antipático. Tal vez no le va a gustar a muchos, pero sí me he puesto a pensar en algo que dijo un obispo muy querido aquí en los Estados Unidos, especialmente en los años 50, años 60, el obispo Fulton Sheen, cuando dijo prácticamente algo profético. Hay que tener mucho cuidado cuando la iglesia sea ecumenista, pacifista y ecologista, dijo el obispo Fulton Sheen, que le están tramitando su causa de beatificación, canonización allá en Roma. Un obispo muy querido aquí en los Estados Unidos, un gran apologista, Fulton Sheen. Y dijo, va a llegar un momento en que la iglesia sea ecologista, pacifista y ecumenista. Y la iglesia está trabajando esas tres dimensiones. Pacifismo, que significa no pelees con nadie, acepta todo, asume todo, no digas nada, es mejor no pelear, es que asume las cosas con calma, estamos en tiempos turbulentos, es mejor ir al ritmo de los tiempos, las cosas se mueven así porque el Señor lo permite, ese tipo de cosas. Es el pacifismo, ¿no? El pensar que la paz es no ejercicio de actitudes serias, de compromiso y de muchas veces de fuerza, hasta de fuerza intelectual, no tanto fuerza física, ¿no? Donde se tienen que empezar a entablar serios combates a nivel ideológico, ¿no? Uno no se puede quedar callado, ¿no? Pero el pacifismo invita a quedar callado, todo vale, no existen verdades absolutas, todo es relativo, hay que respetar al otro, hay que ser inclusivos, hay que ser pluralistas, ¿no? Hay que ser tolerantes. El pacifismo, una cosa tremenda, ¿no? El ecumenismo, ¿no? Ese ecumenismo que estamos viendo aguado, ¿no? donde en lugar de que las iglesias protestantes lleguen a la iglesia católica, no, es la iglesia católica que va cediendo su postura. Y el ecologismo, perdón, ¿qué palabra? El ecologismo, no. Entonces, donde se va haciendo auge a la ecología, y aquí es donde me voy a hacer antipático, ¿no? A la ecología, la Pachamama, la cultura indígena, las tradiciones indígenas, hay que respetarlas, hay que valorarlas, hay que incorporarlas, ¿no? Entonces, por eso no es extraño lo que dijo un sacerdote jesuita hace como 15 días, que las hostias podían cambiar su material con que se hacía, pues decir, la harina de trigo para hacerlas con harina de yuca, porque la yuca se conserva mucho mejor en lugares cálidos, húmedos, etcétera, etcétera. Allá en Brasil y en aquellos lugares donde el clima es bastante complejo, pues. No se van a demorar en decir que el vino no sea de uva, sino que el vino se puede hacer también de maíz, que sea parecido a una chicha, o al masato, que es una bebida de arroz que se hace allá en Colombia. Entonces, todo eso que suena como humorístico, que se dice de pronto de una manera no muy folclórica, eso tiene veneno. Eso tiene veneno, que hay que respetar las culturas indígenas. Si usted no sabe, la Iglesia Católica tiene también una cultura y una tradición. Se quieren respetar las tradiciones indígenas, pero no se quieren respetar las tradiciones católicas, ni la tradición católica. 2000 años consumiendo la hostia con harina de trigo y ahorita a algunos se le ocurrió decir una tontería simplemente por la cuestión indígena, para los indígenas, en estas poblaciones, en estos lugares húmedos, en estos lugares cálidos, en este clima tan pavoroso, es mejor, es más favorable. Eso es estupidez. Hemos consumido la hostia hecha con trigo
invierno, verano, calor, en selva, en desierto, y a nadie se le había ocurrido decir que por la cuestión de los indígenas. Entonces usted ya está viendo para dónde nos están llevando los movimientos ecologistas. Ecologistas. La Pachamama. Para creer Pachamama olvidamos el papá creador y nos quedamos con la criatura y no con el hacedor. Y ahí es donde está el problema. En mi tierra, en Colombia, cuando se estaban firmando todos estos procesos de paz, entre grandes comillas, hubo un gran evento en la Plaza de Bolívar, un lugar que queda al centro de la ciudad capital, en Bogotá, donde se concentra gran cantidad de gente para eventos artísticos, políticos, etc. Pues en esa oportunidad se reunieron algunos líderes, ¿no? Políticos, cabecillas de guerrilla, ¿no? En aquella época. ¿Para qué? Para festejar la paz que se firmó, entre grandes comillas, con el gobierno colombiano. Estaban los líderes, los que utilizaron fusil y mataron a cientos, ¿no?, de soldados y a civiles, estaban allí en la Plaza de Bolívar, ¿no?, con sus arengas, con sus discursos, ¿no? Y al lado de ellos había una serie de indígenas, ¿no?, con una serie de inciensos, de ramas, de cantos, de oraciones, no, porque es la tradición indígena. Eso no era tradición indígena, eso eran brujos. Brujos. Y si estamos en un mundo tan pluralista, tan tolerante, tan inclusivo, ¿por qué no invitaron a un sacerdote que también tiene aguas y también tiene humos, que llama incienso? ¿Por qué no lo llamaron? No, una cuestión netamente pagana, pero con el disfraz de indígena, los indígenas, la cultura y tradición indígena, la gente del campo. Ahí se nos van metiendo, poco a poco, entonces hay que empezar nos empiezan a hablar de que hay que cuidar el agua, que hay que cuidar el agua, que hay que cuidar las fuentes hidrográficas, que hay que cuidar las fuentes hidrográficas, ni más faltaba. Todo eso hay que cuidarlo, todos somos corresponsables de este planeta Tierra para cuidarlo, todos. Y hay que cuidar las fuentes hidrográficas, y hay que cuidar los ríos, y hay que recoger las basuras, y hay que cuidar los árboles, y hay que sembrar más árboles, y hay que sostener y mantener este planeta que el Señor nos regaló. Totalmente de acuerdo con eso, pero que eso no se nos vaya a convertir en un ecologismo, ¿no?, tal, donde Dios desaparezca y aparezca la Pachamama, porque resulta que aparecen los chamanes. Y como es cultura indígena, entonces los chamanes tienen la última palabra y tienen los últimos oráculos y te van a hacer la limpia con la hierba tal y la rama tal y te tienes que inclinar aquí, acepta tal oración y te van a rezar porque es la cultura y la tradición indígena. ¡Ey! Espérese un segundo, tal vez usted no sepa. Su Santidad San Juan Pablo II en el año 1979 sacó un documento llamado Puebla, porque la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana se realizó en Puebla en aquella oportunidad, y dentro de todos los temas de la Iglesia Latinoamericana se trató de un tema muy importante, interesantísimo. ¿Cuál? ¿No? La religiosidad popular. ¿Cómo evangelizar y purificar la religiosidad popular? ¿Qué se ha hecho? Muy poco. Porque en lugar de ir purificando la religiosidad popular, más bien se nos han aparecido más cosas populares del pueblo de Dios a nivel religioso. Por ejemplo, la Santa Muerte, allá en México. La gente se va a las pirámides, ¿no?, de los aztecas allá en México y se quitan los zapatos y empiezan a caminar para recibir fuentes de energía en aras de las tradiciones cúlticas de los indígenas. Eso no es tradición cúltica de los indígenas, eso es brujería, eso es de la gente nueva que se inventó todo este tipo de cosas, porque en aquella época los indígenas no tenían ningún contacto con ninguna energías, eso es puro cuento. Entonces, si usted no se da cuenta,
o no se ha dado cuenta, entonces van a mezclar mucho lo que son las tradiciones indígenas, que son tradiciones que se deben respetar y cultivar, y más faltaba, y rescatar los valores de esas tradiciones indígenas, culticas, claro que sí, pero ojo con lo nuevo que se ha incorporado allí. Y entonces su santidad San Juan Pablo II con los obispos, en aquella oportunidad en el año 1979 en Puebla, dijo que había que evangelizar la religiosidad popular, que había que purificar, que había que cambiar una serie de cosas, porque el Señor en su palabra, Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19-20, dijo, vayan por todo el mundo, ¿no? Y anuncien la buena noticia. Y hay que anunciar la buena noticia a estas culturas indígenas. Pero con la cuestión de que la Pachamama y el ambiente y los ecosistemas y las aguas y los árboles y todas las cuestiones, cosa que yo estoy de acuerdo que hay que cuidar, pero que no nos mezclen lo uno con lo otro, que ahí es donde está el problema. Recuerde, hermano, que el demonio enreda todo. Y como es una bomba lacrimógena, ¿cuál es la bomba lacrimógena? Los indígenas, su tradición y su cultura. Esa es la bomba lacrimógena. Uno los ve todos pobres, humildes, con sus rostros ajados, sufridos, sus ropas muy coloridas, fabricadas por ellos mismos. Todo eso pues nos mueve el corazón. Pero se nos olvida una cosa, que esos seres son de carne y hueso, así como usted y como yo, con pecado, con debilidades, con fortalezas, con luces y con sombras. Y que si ellos tienen tradición, la iglesia también tiene tradición. Y nosotros no vamos a cambiar la tradición católica por las tradiciones de los chamanes. Y usted jamás se vaya a dejar envolver por un oráculo de un chamán que por la palabra del Señor, como hicieron estos líderes guerrilleros allá en la Plaza Bolívar en Colombia, ¿no? Con sus fiestas, sus cantos, sus ritos, sus brujerías, disfrazándolas de que eran los indígenas que estaban haciendo ahí sus ritos, pura vagabundería. Razón tenía el obispo Fulton Sheen, una iglesia ecumenista, pacifista y ecologista. Había que tener mucho cuidado cuando llegara a una iglesia así. Eso lo dijo en el año 1960 y algo, si no estoy mal. Es decir, hace más o menos unos 50 años. Esté despierto, amigo, esté despierto, porque las cosas no son fáciles por ahora. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.